Bueno, y a propósito de este pendiente legislativo, a partir del día de hoy, pues vamos a hacer, como ya lo hemos venido anunciando, una serie de debates que comenzamos el día de hoy en compañía de Alionka Citlali Ángeles Moreno. Ella es química farmacéutica industrial, fundadora de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Hace bienvenida. Gracias por estar aquí. También nos acompaña Jorge Hernández Tinajero, politólogo e internacionalista, socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis y miembro del Consejo Consultivo de la Alianza Latinoamericana de la Cannabis. Bienvenido. Gracias. Gracias. Y está también Jorge Herrera, miembro de Regulación por la Paz y cofundador del Instituto RIA, organización que hace investigación, incidencia en políticas de drogas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias. Vamos a entrarle directo al tema, no sin antes ver esta información. Después de millones de años de existencia, llegó el momento para discutir abiertamente un tema que hace 100 años se convirtió en tabú para nuestra sociedad. Es tiempo de hablar de él. Llegó el tiempo de cannabis. El tiempo del cannabis es inmemorial. Se cree que tiene 36 millones de años de antigüedad y proviene de Asia Central. Ha sido la planta más cultivada y mejor aprovechada por el hombre a lo largo de su historia, en usos rituales, textiles, medicinales, alimenticios e incluso lúdicos. Gracias a las rutas comerciales, el cannabis recorrió el mundo entero hasta llegar a América con Cristóbal Colón y a México con Hernán Cortés. Y aunque la Nueva España gozó de autorización para su cultivo y procesamiento, esa historia no tuvo un final feliz. En 1920 se prohibió su uso, su producción y comercialización. A 100 años de esta prohibición, las regulaciones del cannabis avanzan en el mundo y México tiene un enorme potencial de mercado para el cannabis legal. La historia no termina de escribirse, pero llegó su tiempo. Es tiempo de cannabis. Pues es tiempo de cannabis y es tiempo de que entremos al tema primero por lo primero. ¿Qué es lo que sucedió en 2017? ¿Es legal o no es legal el uso en nuestro país? Bueno, sí y no, la respuesta. En realidad, la historia de la regulación de la cannabis en México tiene más tiempo. Sin embargo, en 2017-2018, por primera vez hubo una, digamos, ley para introducir el cannabis como medicamento. Esta ley actualmente es letra muerta en la medida en que no tiene una reglamentación correspondiente. Entonces quedó incompleto lo que pasó en 2017. Así es, y de hecho el Ejecutivo... ¿A propósito, tú crees? Bueno, eso ya no me corresponde a mí juzgarlo, pero lo que es cierto es que tanto la administración pasada como la anterior han fallado con los plazos que ha dado la Suprema Corte para emitir esta reglamentación sobre el cannabis medicinal. Otra cosa distinta son las sentencias de la Corte que formaron jurisprudencia relativas al uso personal adulto y que en diciembre de este año, en teoría, ya otra vez vencieron un plazo constitucional, tiene que quedar resuelto y plasmado en la ley, dado que ciertos artículos de la Ley General de Salud relativos al cannabis fueron declarados como inconstitucionales, ¿no? Claro. Alionka, ¿por qué México no se ha podido emparejar con el resto del mundo en materia de cannabis? Mira, tenemos un rezago cultural muy importante. Nuestras autoridades a lo mejor no entienden la relevancia de tener un principio activo tan novedoso como cannabis. Como ya vimos en la cápsula, cannabis se prohíbe a partir de 1916 y 17, no solo en México, sino a nivel mundial. Y esto detiene la investigación científica. Cannabis tiene al menos 120 principios activos. ¿Esto qué significa? Que es una planta que finalmente, si nosotros aisláramos cada uno de sus principios activos, pudiéramos encontrar que sirve para muchísimas cosas. Sí, claro. ¿Y por qué razón? Porque en nuestro organismo tenemos receptores a sustancias semejantes a las sustancias de cannabis que se llaman endocannabinoides y se encuentran en todo nuestro cuerpo. Entonces, imagínate la maravillosa cosa que significa tener una planta que tiene potencialidades para muchas cosas. Dos principales componentes del cannabis, que es el THC y el CBD, se utilizan principalmente para, por ejemplo, epilepsia refractaria. Sí. Se empieza a utilizar para epilepsia refractaria. Nuestra Ley General de Salud
ya permite el uso de cannabis, pero como dijo Jorge perfectamente bien, no hay un reglamento que aterrice esta ley y diga, oye, se tiene que hacer y se tiene que registrar el medicamento de esta manera, se tienen que tener estas pruebas para poder comercializarlo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un punto fundamental en nuestro país. En teoría, el 9 de septiembre se tenía que sacar el reglamento para uso de cannabis con fines médicos y de investigación. Hasta este momento no se ha publicado. Sin embargo, el reglamento es muy distinto como respecto a nivel mundial. ¿Por qué digo esto? En el artículo 234 de la Ley General de Salud se clasifica la planta, a toda la planta, como un estupefaciente, como un producto controlado. Sí, porque además se puso a nivel de la cocaína, se puso al nivel de otras drogas que no tienen precisamente que ver correcto. Con la planta. Entonces, como está clasificado todo como controlado, la gran diferencia de nosotros con respecto a nivel internacional es que no podíamos ir en contra de la ley. Para cambiar una ley en México es un tema totalmente burocrático, muy complicado. Entonces, ya tenemos una ley que permite el uso de cannabis con fines médicos y de investigación. ¿Qué tenemos que hacer? Entender lo que dice la ley y armar un reglamento que se acople a lo que dice la ley. En este momento en México, y lo que se prevé es que el reglamento diga, todos son medicamentos controlados. Es decir, para que tú adquieras un producto vas a tener que tener una receta que tiene un código QR y con este código QR la farmacia se queda con tu receta, tú te quedas con la copia de tu receta y vas a poder así tener acceso a este tipo de medicamentos. Esa es la diferencia con respecto a nivel internacional, que nosotros vamos a tener todo como controlado. ¿Esto significa, Jorge, que vamos a empezar a hablar de la cannabis o del uso de la marihuana, del uso medicinal o lúdico, con menos tabú que antes? ¿Esta es una oportunidad para México? Bueno, yo creo que sí ya hemos transitado, ¿no? Hacia aceptar mejor, reconocer los beneficios que tiene la planta, liberarnos de prejuicios, de estigmas. Y justamente pues es derivado de las décadas que hemos estado exigiendo desde la sociedad civil, pues que cambie la política de drogas, que se sensibilice a las personas, a las autoridades, ¿no? Sobre sí estas nuevas legislaciones también, ¿no? Las reformas, los derechos que tenemos como personas usuarias de drogas y de cannabis específicamente, pero también reconocer, ¿no? Los avances médicos y científicos y las oportunidades que tenemos en temas de cannabis medicinal, pero también para regular para uso personal, que es ahora la nueva lucha y lo que se está buscando en estos momentos. Claro. ¿Qué es lo que tienen en las manos los legisladores en este momento? ¿Cuál es la oportunidad de hacer las cosas distintas? ¿Está México listo para que ahora sí no queden inconcluso, como en el 2017 ocurrió? ¿Será que estamos frente a esa oportunidad legislativa? Bueno, yo creo que desde luego que el país está listo. Yo creo que es mucho más difícil estar listo para un régimen de prohibición que no funciona. Lo que no sé es que yo creo que los legisladores no saben lo que tienen en las manos y eso se ha demostrado con los dictámenes que han hecho sobre las propuestas de ley existentes. Básicamente, la Suprema Corte mandata al legislativo para que cambie ciertos artículos de la Ley General de Salud relativos al uso personal adulto. Y estos tienen que ver con el acceso seguro y legal, básicamente a través del cultivo personal. Ya sea el cultivo privado, ya sea personal o asociado, sin fines de comercio. La Suprema Corte no se pronuncia alrededor de formar un mercado o de regular un mercado, aunque los legisladores han querido, digamos, extenderse hacia allá. Sin embargo, lo que hemos visto es que no hay ningún acuerdo, que persisten muchísimos prejuicios, que hay importantes objeciones a la manera en que se está planteando la organización, digamos, general de la regulación del cannabis. Y pues nuestro mayor temor en este momento es que, dado a las presiones políticas o las diferencias de opinión, obtengamos una suerte de regulación que no sea funcional y apegada a lo que realmente sucede, ¿no? Que caeríamos en lo mismo, entonces, prácticamente. Bueno, que sea disfuncional, y eso lo que debemos de entender es que el cannabis ha estado entre nosotros desde hace siglos, sí, claro. Que está en nuestra sociedad, que se consume de distintas maneras, que se utiliza de distintas maneras, y yo creo que eso tiene que ser tomado en cuenta por la política y por la legislación, pero lo que hemos visto es que la propuesta de ley actual pareciera como obviar esto y entonces están proponiendo cosas que no necesariamente
van a funcionar o están apegadas a las dinámicas de lo que es el cannabis en la modernidad. Creo que lo que estás diciendo es medular y es parte de lo más importante. Estamos queriendo a nivel legislativo taparnos los ojos a una realidad que es la realidad. La cannabis está en nuestra sociedad, en México se usa, por supuesto se está peleando para una legalización para poderlo hacer de forma más responsable y de una mejor forma, pero de que se usa, se usa. Ahora, ¿se investiga como debe de ser? La investigación científica frente a la cannabis en nuestro país tiene la misma libertad que en Suecia, que en los Estados Unidos. No, la investigación con cannabis a nivel mundial se detuvo durante muchos años y empezó a tomar relevancia a partir de los 2000, del año 2000. En México es muy complicado hacer investigación con cannabis. ¿Por qué? Porque para que nosotros hagamos investigación con cannabis necesitamos importar sustancias químicamente puras, es decir, el THC químicamente puro, el CBD químicamente puro, porque es un experimento controlado. Pero si en México la plantamos, ¿por qué no lo tenemos nosotros aquí? Porque yo lo tendría que, aparte de extraerlo, lo tengo que separar, caracterizar. Y eso no existe aquí en México. Sí existe, simplemente que yo tengo que tener un patrón químico contra el cual yo pueda decir, este THC es 99% puro. Esta importación de sustancias es lo complicado. COFEPRIS es nuestra entidad regulatoria que permite la importación de este tipo de sustancias. Con la pandemia todo se detuvo, claro. Pero en particular este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque hay un tabú en el sentido de, por ejemplo, el CBD que no tiene efectos psicoactivos, es decir, no te cambia tu percepción de la realidad. No lo quieren despenalizar o no quieren decir no es un producto no controlado y lo puedes importar. Entonces, este tipo de detalles nos han frenado mucho en la investigación. Pero en México es muy importante investigarlo. ¿Por qué razón? Porque somos biológicamente diferentes en cuanto a metabolización. Sí. Es decir, ¿cómo metabolizo la planta? Hay muchísimas variedades de tipos de metabolizadores. Entonces, cuando a alguien una gotita le puede causar un efecto muy severo, a otra persona con 5 gotas o con 20 gotas no le pasa nada. Esta variación en la respuesta es lo que nosotros como mexicanos tendríamos que exigirle a la autoridad que nos dijera, vamos a permitir la investigación para poder definir el tipo de metabolizadores que tenemos en México, poder regular las dosificaciones y saber qué tipo de respuesta biológica vamos a tener. Claro, eso es muy importante. Como importante es el testimonial que hemos preparado esta mañana para todos ustedes. Algunos se van a identificar. Miren esto. Mi nombre es Leonardo Matesanz, soy director para Isodiol, para Latinoamérica y para Europa. Somos una empresa que tiene muchos años en este mercado, 12 años, somos una de las empresas pioneras en cannabidiol. Nuestra intención es tener productos de excelente calidad, de la mejor calidad que puedas proveer a nivel mundial, con los mejores precios. Tenemos que educar al pueblo de México en ese sentido. O sea, es una planta maravillosa que tiene y ofrece beneficios increíbles en todos los sentidos, no nada más en la salud, que ojalá la gente que está legislando se quiten la venda de los ojos y entiendan que tenemos ante nosotros la capacidad de verdaderamente darle la vuelta a la página, que se abra la industria, que se permita traer productos en su momento que tengan la calidad y que cumplan con las certificaciones necesarias para darle certidumbre a las personas, pero que también exista una educación que se permita producir en México, que se permita que la industria mexicana pueda participar en este mercado en todos los sentidos, ¿no? Y que simple y sencillamente la gente se informe, que consuman productos que tengan estándares de calidad, que no pongan en riesgo su salud y que sepan que allá afuera en el mercado hay bastantes empresas serias que pueden producir estos productos y que están interesadas en traer este know-how y en producir y hacerlas en México y hacer las cosas bien. Sí, por supuesto que este tema es muy interesante y testimonios como este vamos a seguir presentando aquí, pero actualmente, Jorge Herrera, yo te preguntaría, ¿se violentan los derechos humanos de los usuarios en México, de los usuarios de la cannabis por tener tan desordenada la mesa en ese sentido?
Sí, yo creo que lo que sí ya hemos reconocido como país y como sociedad es que la política de prohibición nos ha traído muchos más daños y consecuencias indeseables que el mismo consumo de las drogas, ¿no? O sea, y eso lo ha reconocido el Poder Ejecutivo mediante el Plan Nacional de Desarrollo, en el que establece que se tiene que reformular el combate a las drogas, justamente ya no desde un enfoque de criminalización, un enfoque punitivo, ¿no? De enfrentamiento entre el Estado y grupos, ¿no? Que participan en el mercado ilegal, pero tampoco frente a usuarios, ¿no? de sustancias, y que no se debe de criminalizar a estas personas. El Poder Legislativo, con la iniciativa que presentó la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, y a la que se le sumaron varios partidos, y ahora pues también la Suprema Corte de Justicia, que es la que inició todo este proceso, ¿no? Reconociendo nuestro derecho a acceder a la cannabis para ejercer nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y estos tres reconocen, ¿no? Justamente que esta política prohibicionista genera violencia, genera violaciones a los derechos humanos, hacia las personas usuarias, hacia las personas que cultivan cannabis también, ¿no? Que viven la violencia ejercida por el Estado, por las Fuerzas Armadas que llegan a erradicar los cultivos. Entonces, pues con una regulación, esto es lo que se está tratando de abordar, ¿no? Esta situación y garantizar derechos a las personas usuarias para que dejen de ser criminalizadas y además aprovechar, ¿no? Todas las oportunidades en el mercado, no solamente para garantizar derechos a todas esas personas, como las personas cultivadoras, por ejemplo, sino para acercar oportunidades, ¿no? Que creo que eso es lo que es más relevante en el tema de la regulación en México específicamente. Es que el hecho de que se haya hecho un tema tabú, como se ha hecho hasta el día de hoy, ha provocado todos estos mitos sobre la marihuana, que sí abre la puerta a otras drogas, y creo que eso es lo que hace temas de los cuales, por supuesto, también vamos a hablar. No el día de hoy, vamos a tener una amplia trayectoria en esta sección para hablar de eso, pero creo que lo importante es ponerlo sobre la mesa socialmente, ya desde otro ámbito, no desde el tabú. Bueno, yo creo que la marihuana ha estado en la sociedad mexicana desde hace siglos y todos lo sabemos, ¿no? Desde la abuelita que usa su friega, claro. En la cultura popular, es decir, ahí está, siempre ha estado. Los únicos que no quieren reconocerlo pues, son aquellos que no quieren reconocerlo, ¿no? Y la política se ha negado sistemáticamente a ello, con todas las consecuencias negativas que eso tiene. Es decir, el no querer ver una realidad, el adherirse a prejuicios, ¿no? Siempre durante muchos años fuimos descalificados solo por mencionar la palabra marihuana. Y bueno, ahora que los tiempos están cambiando, que la cultura se está transformando, yo siento que la sociedad mexicana va adelante, que sus leyes, por supuesto, y que sus representantes legislativos, ¿no? Y que sus autoridades. A mí me parece que ellos son los que tendrán que alcanzarnos a nosotros, y nosotros tenemos que vigilar que, digamos, dentro de esa obligación que tienen de regular antes de que termine el año, pues que se haga bien, que sea funcional, que respete derechos y que contribuya al bienestar de toda la sociedad. No se trata solamente de los usuarios, ¿no? Se trata de abandonar prácticas nocivas para nuestra sociedad, se trata de redirigir esfuerzos de seguridad hacia salud, se trata de muchas cosas que en el discurso están, pero que a la hora de los hechos siempre faltan, ¿no? Así es, y se trata de conocer la planta, se trata de hablar con argumentos reales, científicos, y para eso pues hay que informarse. Le presento esto. A 100 años de su prohibición en México, es tiempo de cannabis. Es tiempo de ser legales. Aunque ya se aprobó su regulación en el Senado de la República, el cultivo, producción, distribución y comercialización del cannabis o marihuana todavía no es legal en el país. Es tiempo de ganancias. El cannabis y el cáñamo son plantas hermanas, pero de diferentes macetas. El cáñamo no tiene efectos psicoactivos y sí tiene efectos económicos positivos. Es un recurso natural para fabricar textiles, papel, medicinas, alimentos, biocombustibles y sustituye derivados del petróleo. Es tiempo del planeta. El cultivo del cannabis y del cáñamo reforesta amplias áreas rápidamente y ayuda a combatir el cambio climático. En México, la historia del cannabis continuará. Es tiempo de cannabis. ¿Qué tanto se está animando, ya para concluir,
entonces, Alioka, la investigación de la cannabis? Creo que es una oportunidad en este momento. Es una oportunidad maravillosa. El reglamento que está planteado para publicarse incentiva la investigación, incentiva también que se activen las plantas farmoquímicas en México, que sería una maravilla para nuestro país porque tenemos unas farmoquímicas muy importantes, pero la investigación está en auge, porque cannabis sirve para muchas cosas, en particular, por ejemplo, para la inflamación y dolor. Pero no se sabe la dosis perfecta, ni exacta, ni cómo vamos a titularla para los distintos padecimientos y usuarios. Entonces, la investigación se requiere en México, se requiere incentivarla, se necesita que nuestras autoridades entiendan que no por prohibir algo se va a evitar hacer uso de esto. Y más vale tener el conocimiento suficiente para poder utilizarlo de manera adecuada sin llegar a un problema de salud después. Entonces, este es un espacio muy importante porque lo que tenemos que dejar claro es cannabis es legal en México, el uso como medicamento y para investigación está legalizado desde 2017. En este momento se necesita tener el reglamento ya publicado que nos indique cómo vamos a registrar, hacer investigación, cómo se va a controlar, para que en función de esto vayamos avanzando. Tenemos grandes centros de investigación que podemos generar conocimiento importante para que los usuarios tengan la certeza de consumir algo que es eficaz y seguro. Muy bien, Entonces, pues les agradezco muchísimo a los tres estar conmigo esta mañana. Gracias. Vamos a seguir hablando de esto, es tiempo de cannabis y vamos a seguir hablando de ello. Gracias. No, pues Muy gracias a buenos ustedes. días. Gracias, buenos Gracias. días.